Bueno, pues nuevamente estamos aquí para continuar el curso de técnicas miotensivas y ayer vimos lo de la musculatura suboccipital. Ahora vamos a ver en este bloque a los músculos esplenio del cuello y esplenio de la cabeza, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar. El músculo va a estar originado desde la apófisis espinosa de la vértebra T3, que es esta de acá, hasta la vértebra T6, que es la de acá. Abarca 4 segmentos vertebrales y se va a insertar a nivel de la apófisis transversa de C1, que es el atlas, C2, que es el axis, y también algunos se menciona hasta C3. Bien, va a estar inervado por las ramas posteriores de los raíces cervicales inferiores, y la función que va a cumplir este músculo va a ser la de la extensión del cuello. Al realizar una contracción bilateral va a extender, llevar hacia atrás. Y si se realiza solo una contracción de un músculo, ya sea derecho o el izquierdo, individualmente, este va a dirigir y rotar la cabeza hacia un lado. En este caso se contrae este, la gira hacia este lado. Bien, vamos a Nombre continuar con el de la esplenio, cabeza. pero vamos a estudiar el esplenio de la cabeza, que es una porción bastante interesante que se origina a nivel de la columna vertebral, específicamente en la apófisis espinosa, y también comprende una mitad, pero en el ligamento nucal, la mitad inferior de este, y las espinosas desde C7 hasta T4. Se va a insertar en la apófisis mastoide a nivel de cráneo, por debajo del tercio lateral de la línea nucal superior. Bien, va a estar inervado por los nervios posteriores de la nivela cervical en medio, y la función que va a cumplir este músculo va a ser la de dirigir la cabeza hacia atrás en una cocontracción de ambas porciones. Va a realizar una extensión de cabeza, pero si se realiza una contracción ipsilateral o solamente de un hemicuerpo, va a dirigir y rotar la cabeza hacia un lado, es decir, la va a girar hacia el mismo lado. Se contrae el derecho, va a girar y rotar hacia este lado la cabeza. Bien, Bueno, en estos músculos que acabamos de revisar, es el que ayer les comenté que cuando le pedimos al paciente que se ponga en bipedestación, en una posición mirando hacia el frente, en neutro, y cuando yo le pido que rote la cabeza hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, entonces vamos a tener una limitación. Cuando tenemos esa limitación, generalmente es porque esos esplenios pues están contracturados o están espásticos, ¿sí? Entonces, están limitados. Entonces, las maniobras que vamos a hacer es cuando hay este tipo de problema, les van a beneficiar, y cuando terminamos de hacer el ejercicio, entonces vamos a testar y vamos a ver cómo va a mejorar la rotación de la cabeza, ¿sí? Vamos a ver el técnica de Jones del esplenio del cuello. Técnica de Jones del músculo esplenio del cuello. Con el paciente en decúbito supino, el terapeuta detrás del paciente y a la cabecera se localiza del lado doloroso a nivel de la segunda y tercera vértebras o apófisis transversas de C2, C3. Se localiza el punto sensible y con la mano contralateral se toma el cuello, se lleva a hiperextensión y después al estado, se localiza el punto sensible y se lleva al estado de confort.
se mantiene durante 90 segundos y al término se regresa la cabeza al estado inicial, se deposita en la mesa y se testa nuevamente. Bueno, esa fue la técnica de Jones, donde vamos a aplicar los 4 kilos de presión y con la mano contralateral, bueno, con una mano del lado donde está la lesión es donde voy a localizar el punto sensible. Aplico 4 kilos de presión, la persona seguramente pues le va a doler, con la mano contralateral llevo al estado de confort. Ya les dije que no obligadamente es en flexión, extensión o rotación, nosotros tenemos que buscar el estado de confort. En el momento en que el paciente nos diga, ya no me duele, ahí me quedo los 90 segundos. Al término de ello, suelto, deposito lentamente en la mesa en el estado neutral y suelto para testar nuevamente. Técnica de Jones del músculo esplenio de la cabeza. Con el paciente en decúbito supino, el terapeuta detrás del paciente y a la cabeza se localiza a nivel de C2, la apófisis mastoides de C2, por debajo de la apófisis mastoides, se localiza el punto sensible. Con la mano contralateral se toma el cuello y se lleva a la posición de confort o de no dolor. Cuando se llega a esta, se mantiene durante 90 segundos y al término se regresa la cabeza a la posición inicial, se deposita la cabeza. Bueno, si ustedes se dan cuenta, es muy parecida. Lo único que diferencia es que en uno estamos por debajo de C3, C4 y el otro, o de C2 a C4 y el otro por arriba de C2. Prácticamente es lo mismo. Lo que no es lo mismo es el músculo que vamos a tratar, ¿verdad? Por una parte. Por el otro, pues ahora vamos a estudiar un músculo muy, muy importante, que, bueno, todos son importantes, que va a ser el esternocleidomastoideo. Iniciamos con el músculo platisma, que es un músculo ancho y delgado. Se inserta abajo en el tejido subcutáneo de las regiones infraclavicular, deltoidea y acromial. Luego se dirige hacia arriba para insertarse sobre la mandíbula, debajo del orificio de la boca y a nivel de los tegumentos del mentón y de la comisura labial. Este músculo guarda relación superficial con la piel y profundamente se aplica a la hoja superficial de la fascia cervical. Además, recubre el músculo esternocleidomastoideo. La inervación de este músculo está asegurada por la rama cervical del nervio facial. Y además, él participa en la mímica, principalmente en la sensación de tristeza y depresión, debido a que lleva abajo la piel del mentón y de la comisura labial. Por su parte, el músculo esternocleidomastoideo es un músculo voluminoso y largo que se inserta superiormente en la apófisis mastoides. E inferiormente, este músculo se divide en un haz clavicular que se inserta en la parte posterior de la cara superior del tercio medial de la clavícula, y un haz external que se inserta en la cara anterior de dicho hueso. Este voluminoso músculo está contenido en un desdoblamiento de la fascia cervical superficial. Él posee dos caras y dos bordes. La cara superficial está cubierta por el platisma y la piel, y es cruzada por la vena yugular externa y ramas superficiales del plexo cervical. En la cara profunda vamos a encontrar que él se encuentra principalmente en la región media, tapizando el paquete vasculonervioso del cuello, conformado por las arterias carótidas, vena yugular interna, nervio vago y ganglios linfáticos. El borde anterior de este músculo limita lateralmente la región infrayoidea y carotídea media. Y en contraste, el borde posterior de este músculo se relaciona a distancia con el músculo trapecio, con el cual delimita el triángulo posterior del cuello. Este triángulo a su vez está conformado por un triángulo supraclavicular y un triángulo occipital. El esternocleidomastoideo se encuentra inervado por el nervio accesorio o espinal, y algunas bibliografías hablan de una inervación por parte de un ramo proveniente del segundo nervio cervical. Este músculo permite tres acciones diferentes: la rotación de lado a lado,
de la cabeza, inclinación lateral y además la extensión de la cabeza. Es por esto que también es llamado el músculo de la mirada poética. Muy bien. Bueno, como ya vieron, uno de los músculos más importantes en este caso es el esternocleidomastoideo, pero sin embargo, uno también que va a influir sobre este músculo va a ser el platisma y el trapecio. Y bueno, vamos a ver ahorita una técnica que se llama técnica de trazado neuromuscular del esternocleidomastoideo. Con el paciente en decúbito supino, el terapeuta detrás del paciente y a la cabeza se localiza el lado doloroso. Se rota ligeramente la cabeza del lado contralateral del lado doloroso. Se localiza la apófisis mastoides y se localiza el músculo esternocleidomastoideo. Con el pulgar del terapeuta se imprime 4 kilos de presión y se hace un trazado neuromuscular desde la apófisis mastoides, sobre todo el vientre muscular, hasta la inserción del esternocleidomastoideo en el manubrio del esternón. Se repite esta misma maniobra hasta alcanzar la relajación del esternocleidomastoideo. Al término, se localiza o se regresa la cabeza a la posición inicial y se testa nuevamente. Bien, por un lado, quiero comentar lo siguiente. Yo en lo personal, porque yo así soy, yo no uso ni cremas, ni aceites, ni nada, ¿sí? Yo ya tengo la sensibilidad para saber qué presión utilizar y cómo desplazar los dedos. Sin embargo, hay personas que se les dificulta. Cuando a nosotros se nos dificulte, podemos poner aceite, puede ser, no sé, de uva, que pues no es muy barato, o cualquier otro aceite excepto el mineral, ¿sí? Entonces se dice que el mineral no, porque como lo absorbe la piel, puede ser tóxico, ¿sí? Si ustedes no lo pueden hacer sin ninguna crema o aceite, si lo pueden hacer así, pues lo hacen. Pero si se les dificulta porque se atoran, pues ya les repito, o ponen aceite o ponen crema, no sé, crema Nivea o para el cuerpo, lubricante, la que quieran, que les ayude a resbalar. Y si son como yo, que no les gusta tocar cosas aceitosas ni cremosas, le pueden poner talco, ¿sí? Pero bueno, yo en lo personal no uso absolutamente nada, pero les hago esa aclaración. Y por el otro lado, debemos de estar muy pendientes, eso es parte de la capacitación. ¿Por qué? Porque eventualmente podemos estimular algo que se llama el nervio vago y que nuestro paciente tenga mm, un estímulo vagal. ¿Y qué pasa ahí? Es como si la gente se desmayara, ¿no? Entonces se van a sentir mal, 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 y va a decir, es que me estoy yendo, y para que no tengamos nosotros ese pendiente, debemos de estar siempre mirando la respiración del paciente, debemos estar mirando que esté consciente, debo estar viendo si está mirando, que está mirando, muy al pendiente de todo. Pero la intención no es generar miedo, vamos a hacerlo, si no, no lo pongo aquí. Nada más debemos de tener precauciones, ¿de acuerdo? Y una forma alternativa de tratar el esternocleidomastoideo sin un trazado neuromuscular, que además quiero decirles que, pues sí, es un poquito doloroso, pues entonces podemos aplicar una técnica de Jones en el músculo esternocleidomastoideo. Técnica de Jones
del músculo esternocleidomastoideo. Con el consultante en posición supina, el terapeuta detrás del paciente y a la cabeza, se localiza el lado doloroso del esternocleidomastoideo. Con la mano del lado doloroso, con la mano del terapeuta del lado doloroso del paciente, se testa desde el origen en la apófisis mastoides, el vientre o la inserción a nivel del manubrio del esternón, el punto sensible. Con la mano contralateral se lleva a flexión una vez localizado el punto doloroso y se lleva al estado de confort. Una vez llegando al estado de confort, se mantiene durante 90 segundos, se regresa a la posición inicial, se deposita la cabeza en la mesa y se vuelve a testar. Cabe mencionar que si en este esternocleidomastoideo duelen tanto el origen, el vientre como la inserción, empezamos por tratar el vientre. Muy bien. Bueno, pues ahí, esta es la que yo generalmente uso para evitar tocar aceites y cremas y todo eso. Pero si es necesario hacer el stretching, lo hago, ¿no? El trazado muscular, perdón, lo hago. Pero sí es un poquito doloroso para el paciente. Y esa técnica de técnica de Jones, pues para mí me es más, más cómoda, ¿sí? Y ahora vamos a estudiar el stretching de los músculos posterolaterales del cuello, porque de alguna otra forma ya los revisamos. De stretching de músculos posterolaterales del cuello. Con el consultante en decúbito supino y el terapeuta al lado del paciente, el terapeuta flexiona el miembro pélvico cefálico y extiende su miembro pélvico caudal. Con la mano caudal toma el terapeuta el cuello del consultante por detrás y con la mano cefálica simplemente sostiene. Cuando el paciente jala aire, se mantiene en esta posición. Cuando saque aire, jala con la mano caudal hacia el cielo. Jalo aire y suelto. Saco aire y subo al cielo. Esto se repite hasta obtener la relajación de la musculatura del cuello o de 4 a 8 repeticiones. Bien, generalmente las repeticiones son hasta 8. Hay veces cuando el paciente viene pues muy lastimadito, podemos hacerlo más, pero hay veces que con 4 es suficiente. Va a depender ya del paciente, no hay una regla general. Cuando les dije que revisaran lo de anatomía, es por ejemplo en este caso donde yo me puse del lado derecho del paciente, y si me pongo del lado derecho del paciente, quiere decir que mi pierna que está del lado de su cabeza se va a llamar cefálica y es la que voy a flexionar. La pierna que da a los pies del paciente se llama caudal y la voy a poner en extensión. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque aquí el que se está protegiendo es el terapeuta. Si yo no me sé parar, entonces me voy a lesionar. Si yo lo hago al revés, me voy a lastimar la espalda. Entonces, lo que tengo que hacer es precisamente saber cómo pararme y si ustedes recuerdan, les dije, con la mano caudal tomo el cuello por detrás, con la mano cefálica simplemente sostengo. Precisamente es el lenguaje que vamos a usar.
ahorita es la mano izquierda, la cefálica, y la pierna izquierda, la cefálica. Pero, ¿qué pasa si yo estoy del lado izquierdo del paciente? Porque le duela algo del lado derecho, del lado izquierdo, perdón. Bueno, pues entonces va a cambiar. La mano y la pierna cefálica van a ser las derechas y las caudales van a ser la pierna y mano izquierda. No sé, espero que haya quedado claro y bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a ver precisamente la musculatura del cuello, pero un poquito más profundo. En esta región la dividimos en profunda y en superficial. En la superficial se ubican el esternocleidomastoideo y el platisma. Y en la profunda están los tres músculos de los que hablaremos hoy. Está el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior. ¿De qué manera vamos a hablar de estos músculos? Pues se los voy a contar como si fuese un cuento, como si fuese un relato. Son tres hermanos los escalenos, así que comencemos. Como les dije, tenemos tres hermanos que son los tres escalenos, que de superficial a profundo van escaleno anterior, escaleno medio, escaleno posterior. Este es una vista anterior de lo que sería la parte cervical. Aquí estaría el cráneo, aquí están las vértebras cervicales y esta es la primera costilla, esta es la segunda costilla. Comencemos con el primer hermano, el primero que nace, que es el escaleno anterior. El escaleno anterior es el primogénito. Él se va a originar de C3, de C4, de C5 y de C6. Pero se va a originar en una parte específica de esa vértebra cervical. Aquí les traje un esquemita de la vértebra cervical y que ¿cómo la reconocemos? Bueno, la reconocemos primero porque tiene el nombre y segundo porque va a presentar los agujeros transversos y además de que su agujero vertebral es de forma triangular. Así que esa, a juro, es una vértebra cervical. Esta vértebra cervical tiene en sus apófisis transversas dos características importantes, dos detalles anatómicos importantes. Uno es este tubérculo anterior y el tubérculo posterior. El escaleno anterior se va a originar del tubérculo anterior, de la apófisis transversa de la vértebra cervical. Aquí se va a originar el escaleno anterior. Y entonces, ¿de qué vértebra se va a originar? Se va a originar de C3, de C4, de C5 y de C6. Y sus fibras musculares van a descender oblicuas hasta llegar a ¿dónde? Él tiene un lugar especial. Él tiene un lugar especial en la primera costilla. ¿Cuál es ese lugar especial? Si ustedes estudiaron la primera costilla, sabrán de que la primera costilla tiene un detalle anatómico que se denomina tubérculo del escaleno anterior. ¿Y quién se va a insertar ahí? El escaleno anterior, obviamente. Entonces aquí se inserta el escaleno anterior en su lugar especial. Luego nace el otro hermano, que es el escaleno medio. El escaleno medio es un hermano que es frustrado, que se quiere copiar de todo lo que hace el escaleno anterior y que además lo quiere superar. ¿Por qué lo quiere superar? Porque él resulta que se origina de esas mismas vértebras en las cuales se origina el escaleno anterior, pero se origina también una vértebra además, una vértebra más arriba y una vértebra más abajo de que él, para ganarle. Entonces tenemos que el escaleno medio se origina de C2, una vértebra más arriba, y de C7, una vértebra más abajo. Entonces sería C2, C3, C4, obviamente el escaleno medio está por detrás del escaleno anterior, entonces sería C5, C6 y C7. De esto se originaría el escaleno medio. Y este escaleno medio también se origina de acá específicamente de la vértebra cervical, también se va a originar del tubérculo anterior. ¿Por qué? Porque este escaleno se quiere copiar de todo lo que hace el escaleno anterior. Entonces el escaleno medio se origina del mismo tubérculo anterior, de la apófisis transversa de la vértebra cervical, C2, C3, C4, C5, C6, C7.
¿Y se va a insertar en dónde? ¿En dónde se va a insertar este escaleno medio? Se va a insertar en el mismo lugar, bueno, no en el mismo lugar, pero sí en el mismo hueso que el escaleno anterior. Es decir, se va a insertar en la primera costilla porque se quiere copiar de su hermano. Pero como no hay espacio acá, porque este es a juro, es exclusivo para el escaleno anterior, él se inserta por detrás de esta estructura que es un surco. ¿Cuál es esa estructura? Esta es el surco de la arteria subclavia. Por eso es que les dibujo el A, una letra A acá. El surco, por detrás del surco de la arteria subclavia se inserta el escaleno medio. ¿Ok? Y entonces vemos que se inserta por acá. El escaleno medio. ¿Fino? Fino. Nos queda el escaleno posterior. El escaleno posterior es un hermano que no tiene rollo. No tiene ningún rollo con sus otros hermanos. Él no se va a pelear como se pelean estos. Él va a ser un tipo que es relajado, relajadísimo. Y entonces él se origina de ese4, de ese 5 y de ese 6, sin molestar a nadie. Ahí borra aquí. Sin molestar a nadie, él se va a originar de ese 4, ese 5, ese 6 y se va a dirigir. ¿Y se va a originar de qué parte exactamente de la vértebra cervical? Se va a originar del tubérculo posterior, porque él dice, yo no me voy a pelear con mis hermanos que ya se están peleando. Y entonces se origina del tubérculo posterior del escaleno posterior. ¿Ok? Ahora, este músculo desciende y se va a dirigir ¿hacia dónde? ¿A la primera costilla? No, a la primera costilla no, porque él es un tipo relajado, como les venía diciendo. Él se va a insertar, además de que la primera costilla ya está llena de músculos, él se va a insertar en la segunda costilla. Acá. Relajado, tranquilito. Y listo. ¿Ok? Y así tenemos el origen y la inserción de los escalenos. Me queda decirle, antes de decirle la función y la inervación, les voy a decir de un detalle anatómico súper importante que siempre preguntan, y es algo que se conoce como el desfiladero de los escalenos, o también llamado hiato interescalénico. ¿Qué es esto que vemos aquí? Entre los dos músculos que se peleaban, entre el escaleno anterior y el escaleno medio, se va a formar un espacio, ¿ok? Llamado el hiato interescalénico o desfiladero de los escalenos. Y es como si fuesen las cortinas de un evento, y por ahí van a pasar las modelos. Y las modelos son las estructuras anatómicas. ¿Cuáles son esas estructuras anatómicas que van a pasar por el desfiladero de los escalenos? Pues tenemos dos. Va a pasar el plexo braquial y la arteria subclavia. Esto que les dibujé aquí de los vasos sanguíneos no es un adorno, sino que es para que ustedes vean a la arteria subclavia. Tenemos que esta arteria subclavia se origina primero tenemos el callado de la aorta. El callado de la aorta, de aquí va a salir el tronco arterial brachiocefálico, ¿okay? Que va a dar origen a la arteria carótida común que se dirige hacia el cuello y va a dar origen a la arteria subclavia, que ella es la que va a pasar por ese desfiladero de los escalenos. Pasa por acá, ¿ok? Pasa por acá y se dirige a formar a la arteria axilar, que después esta arteria axilar se va a irrigar al brazo. Y entonces ahí vemos una relación súper importante, y es que la arteria subclavia pasa por detrás del músculo escaleno anterior. Como lo ven acá, aquí está el escaleno anterior, aquí está la arteria subclavia pasando por detrás. Y también lo pueden ver en la costilla. Si ustedes estudiaron costilla, que debieron haberlo estudiado, porque me imagino que ustedes ven antes huesos y después ven los músculos, sabrían de que la arteria sí va a pasar por detrás, porque resulta que aquí está el surco. Aquí está el surco y antes de ella está el tubérculo del músculo escaleno anterior. ¿Ok? Y otra cosa es que la vena subclavia, va a pasar por delante del escaleno anterior, porque si ven a la costilla, el surco está por delante. Entonces vamos a ver que aquí sería el tronco venoso brachiocefálico, que se origina por la vena yugular interna y por la vena subclavia. Vean que esta vena subclavia pasa por delante
del escaleno anterior. Relación importantísima y lo preguntan muchísimo en los exámenes. La vena subclavia pasa por delante del escaleno anterior. Y que si no se lo recuerdan así, pues se lo recuerdan con la costilla. ¿Ok? Por eso es que aquí dice V de vena. Ahora, la otra estructura que pasaba por el hiato interescalénico, ¿cuál era? El plexo braquial. El plexo braquial va a pasar por acá y el plexo braquial es un conglomerado de nervios que se forman de las raíces anteriores de los nervios cervicales C5, C6, C7, C8 y de T1. Por esos nervios está formado el plexo braquial, que por cierto tengo un video del plexo braquial, aquí les va a salir una bandita blanca para que le den clic y vean qué es el plexo braquial y cómo se forma y todo eso. Y entonces por eso va a pasar por acá el plexo braquial. Ahora nos queda la función. La función de estos músculos, ¿cuál va a ser la función de estos músculos? Tenemos que ellos están en la parte lateral del cuello, entonces lo que van a hacer es flexión del mismo lado. ¿Ok? Flexión. Y también rotación contralateral, es decir, que si se activan los derechos van a rotar la cabeza hacia la izquierda. También van a realizar una función importante que contribuyen a la realización de la inspiración. ¿Ok? Entonces, ¿ellos qué van a hacer? Lo que va a hacer el escaleno anterior y el escaleno medio es elevar la primera costilla. Elevan la primera costilla. Y el escaleno posterior eleva la segunda costilla para ayudar a la inspiración. Otra cosa que deben de saber es su inervación. En la inervación vamos a ver que ellos están inervados de diferentes nervios. ¿Ok? Si hablamos del escaleno anterior, si hablamos del escaleno medio y el escaleno posterior, son diferentes nervios para cada uno de ellos. Entonces, el escaleno medio va a ser inervado por C3, por los nervios cervicales de C3 a C7. El escaleno anterior de C4 a C7, nervios cervicales de C4 a C7, y el escaleno posterior, los nervios cervicales de C5 a C7. Ahora, aquí es donde uno se confunde, porque siempre que uno ve que son nervios cervicales, uno dice plexo braquial. Uno dice plexo cervical, relajado. Tú ves nervios cervicales y dices plexo cervical. Porque resulta que nosotros no vemos plexos antes de esto. Es decir, nosotros lo vemos después. ¿Y qué ocurre? Que el plexo cervical está formado por las ramas anteriores de los 4 primeros nervios cervicales, es decir, C1, C2, C3 y C4. Hasta ahí. Y después vendría ¿quién? Vendría el plexo braquial. Es decir, que el escaleno anterior va a estar inervado por plexo cervical y plexo braquial. El escaleno medio también, plexo cervical y plexo braquial. Y el escaleno posterior es plexo braquial solamente, porque miren dónde se origina. ¿Desde dónde comienza? Desde C5. Y desde C5 era la formación del plexo braquial. Bueno, muy bien. Tal vez para que no se angustien, no es de que se aprendan los nervios. Lo que sí vamos a aprender la función de estos músculos y en función a ello, estos escalenos, vamos a saber qué cuadro clínico nos va a dar el paciente y cómo podemos actuar, ¿no? Y para esto, pues vamos a estudiar la técnica de stretching para los escalenos. Técnica de stretching para los músculos escalenos. Con el consultante en decúbito supino y el terapeuta de pie al lado a tratar del paciente, el terapeuta lleva en extensión a la cabeza. Con la pierna cefálica la flexiona y la pierna caudal la extiende. Se localiza el apófisis mastoides, se rodea el pabellón auricular y con la mano cefálica se localiza en el hombro. Se solicita al paciente que jale aire, inspira, detenga y cuando exhale, se separan las manos. Gentilmente, jalo aire, suelto,
saque aire, separo, jalo aire, suelto, saque aire, separo. Esto hasta obtener la relajación del esplenio o de 4 a 8 veces. Se lleva a la posición inicial y se testa nuevamente. La variante de la técnica de stretching para escalenos es la siguiente. Con el paciente en decúbito supino, el terapeuta a la cabeza y detrás, estando sentado el terapeuta, voy a tomar la cabeza del paciente y la voy a llevar en extensión del lado doloroso. Con la mano del lado doloroso se toma el occipital del paciente y con la mano contralateral se toma el hombro del paciente. Le pido que jale aire, y extiende y saco aire. Cuando extiende, separo las manos, jalo aire, saque aire, extiendo las manos. Al término de la relajación del esplenio o después de 8 repeticiones, se lleva lentamente a la posición natural, se deposita en la mesa y se testa nuevamente. Muy bien. Como ustedes vieron, es prácticamente la misma técnica, nada más que la segunda es modificada. Yo en lo personal es la que más uso. ¿Por qué? Porque si estoy sentado me es más cómodo. Aquí hablé que si de la mano del lado que está dolorosa, no. La mano del terapeuta que va rodeando el pabellón auricular y que se sostiene en el occipital, esa sería la mano lateral, ¿sí? Y la mano que pongo en el hombro sería la medial, porque está, al menos mi mano está más a la línea media del paciente. Esta técnica es muy útil. La siguiente que vamos a ver, por algún motivo, no la pude, no la pude grabar, pero prácticamente es lo mismo. ¿Qué va a variar? Nosotros, si recordamos en esta, el paciente está con la mirada hacia el techo, ¿sí? Y a partir de ello nada más hacemos una flexión contralateral al lado del dolor o una extensión del lado del dolor, como lo queramos ver, y cruzamos las manos. En este caso, lo que va a variar en esta de stretching de escalenos modificada es que yo voy a rotar la cabeza hasta que yo encuentre una barrera. Debo de ser muy cuidadoso porque hay pacientes que están tan tensos, tan espásticos, que eso les puede lastimar. Yo voy a hacer lo mismo, voy a cruzar las manos, voy a tomar la base del occipital con mi mano lateral, con mi mano medial tomo el hombro, le pido que jale aire. Ya en la práctica clínica yo no les pido que jalen aire ni que saquen porque ya les digo que pueden hiperventilar, pero sí que hago, me voy a fijar muy bien en la respiración pulmonar del consultante, ¿sí? Si es hombre, me fijo en el abdomen y si es mujer, me fijo en el pecho, porque ya hablamos del tipo de respiración y cómo es diferente para el hombre y para la mujer. Cuando yo hago eso, llevo una rotación máxima sin lastimar. Cuando jala aire, aflojo, pero no dejo que regrese la cabeza hacia mirar el techo. Relajo, aflojo los brazos un poquito,
pero mantengo al límite hasta donde alcancé a rotar la cabeza del paciente. Cuando vuelve a sacar aire el paciente, voy un poquito más. Y cada vez que voy haciendo ese stretching, voy a pedir más y más y más y más rotación sin lastimar al consultante, ¿sí? Cuando termino más o menos 8 stretching de este tipo, entonces llevo la cabeza en posición neutral, suavemente, despacio, la deposito en la mesa de masaje y nuevamente testo. No sé si me expliqué a falta del video. Bueno, pues puse esta imagen, esta fotografía, y no sé si cabe alguna duda al respecto de esta técnica. No, nada más sería una que está mirando al cielo y otra está rotada. La cabeza es la Exactamente, única diferencia, la ¿verdad? diferencia. Ok, ¿Alguna gracias. otra duda o aclaración? Parece que todo bien hasta ahorita. Muy bien. ¿Cintia, bien? Sí, doctor, bien. Bueno, ¿sí le estamos agarrando sentido, Cintia? Sí, Bueno, sí, bueno, gracias. vamos a continuar y vamos a hablar de un hueso que a lo mejor casi nadie le toma en consideración, pero que es muy importante. Es el hueso hioides. El hueso hioides es un hueso delgado y en forma de U. Se encuentra suspendido por los músculos que lo conectan a la mandíbula. Este hueso no está unido directamente con ningún otro hueso. Es posible sentir el propio hueso hioides aquí, así como moverlo de lado a lado. En unión con los músculos que se insertan en este, el hueso hioides cumple dos importantes funciones. Sostiene la lengua, que se encuentra por encima de este, y sostiene la laringe, que cuelga por debajo de este. También transmite la fuerza de los músculos que ayudan a abrir la mandíbula. Observemos el hueso hioides con más detalle. Esta amplia parte central es el cuerpo. Su cara anterior y superior es convexa, con superficies articulares para la inserción de numerosos músculos que observaremos en breve. La cara posterior que mira hacia la superficie inferior del cuerpo es profundamente cóncava. A cada lado, esta parte larga y delgada del hueso hioides es el cuerno o asta mayor. El cuerno mayor se fija al cuerpo por medio de una pequeña articulación sinovial que le otorga un pequeño grado de movimiento. Esta pequeña proyección es cuerno o asta menor. Cuando sus estructuras superiores e inferiores se encuentran en reposo, el hueso hioides permanece ligeramente por debajo del borde inferior de la mandíbula. En el plano frontal, el cuerpo del hioides se encuentra en línea con el último diente molar. Desde esta posición de reposo, el hueso hioides puede ser desplazado hacia arriba y abajo, hacia adelante y hacia atrás, mediante los músculos que se insertan en él. Bien, ahorita como lo estamos haciendo en línea, lo de menos es de que yo me pare y haga algunas cosas. La verdad es de que aquí el estudio que tengo es un poquito reducido, desde donde estoy transmitiendo, pero yo los invito, si es que ustedes tienen un poquito más espacio, sin dejar de mirar la computadora, lo que van a hacer es que se van a parar y cuando se paren van a hacer un prognatismo. ¿Qué es el prognatismo? Es cuando yo la mandíbula la llevo hacia adelante, ¿verdad? Y entonces mis dientes inferiores quedan mucho por delante de los dientes superiores. A ver, ¿lo pueden hacer, por favor? Voy a ver si las veo aquí. Prendan su cámara, por favor. Cintia, Citlali. Bueno,
Si no quieren prenderla, no hay ningún problema, ¿sí? Pero ahora yo les voy a invitar a que hagan un prognatismo pronunciado, o sea que la mandíbula la lleven mucho, muy afuera, ¿sí? Háganlo. Y ahora se van a poner de pie, ¿sí? A ver si lo pueden hacer al mismo tiempo. Me pongo de pie, subo un poquito la cámara, más, Rosy, para ver tus hombros, ¿sí? Y entonces, cuando yo hago un prognatismo muy pronunciado, háganlo por favor. Y ustedes a lo mejor no se dan cuenta, pero cuando hacen ese prognatismo, ¿qué pasa? Llevan la cabeza hacia el frente. ¿Es así? ¿O no? Ahora, una vez que hicieron ese prognatismo prolongado, ahora lo que voy a hacer es que necesito que den unos pasos rápidos al frente. Háganlo, traten de caminar. Pero con el prognatismo prolongado, pero muy pronunciado. A ver, ¿qué pasa? ¿Caminan con pasos amplios? Abran su micrófono. A ver, todas abran su micrófono. A ver, ¿pueden caminar rápido y con pasos amplios? No están limitados ¿Qué están limitados? los pasos. Es que Cintia. no tengo espacio. Claro. Cintia, ¿cómo caminamos? Normal. ¿Normal? Bueno, vamos a hacer prognatismo. Vamos a la quijada, llevarla hacia adelante y los dientes muy por delante de los dientes superiores, ¿sí? Y ahora, ¿cómo camino? ¿Normal, Cintia? No, yo camino normal. Camina normal. Bueno. Como que se va hacia atrás. Bueno, miren, Ajá, como que cuando estemos en la práctica lo vamos a hacer, ¿sí? En la práctica que vamos a tener. Pero realmente yo lo he hecho y de hecho cuando doy el curso lo hago y los pongo a hacer. Y lo que sucede es que cuando yo llevo en prognatismo, hago esto, llevo en prognatismo mi mandíbula, inmediatamente hago una especie como una cifosis, ¿verdad? A nivel de la espalda. Y cuando yo quiero caminar dando pasos amplios y rápidos, a lo mejor no es por lo rápido, pero amplios, lo que pasa es que mis pasos se vuelven cortitos, se vuelven muy cortos. Y ahí me explico por qué los ancianos dan pasos cortitos y rápidos, aunque sean lentos, pero los dan según ellos muy rápido, ¿sí? Y esto es debido a lo que se llaman las cadenas anteriores. Cuando esas cadenas anteriores o cruzadas anteriores están espásticas o están contracturadas, es porque las cadenas posteriores, las que van en la espalda, están relajadas, jalan más las de adelante que las de atrás. Es como si fuera una parálisis facial. Se me va la boca del lado donde está normal y del lado que está paralizado es donde pues está estirado, ¿verdad? Esto es lo mismo, pero es en el tórax. Y esto tiene que ver, ya vimos la relación que hay del hioides con el molar, el primer molar. Y si ustedes ven, cuando yo hago esto, queda muy por delante mis molares en relación a mi hioides. Y eso implica
que yo tenga que hacer una especie de cifosis y cuando yo quiero caminar voy a dar pasitos cortos y tambaleantes. Bueno, ¿y a mí para qué me sirve eso? Para hacer medicina preventiva. ¿Con quién? Con los adultos mayores. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a hacer, bueno, vamos a ver otro video de anatomía para que nos quede más claro, pero la técnica del ioides es muy, muy, muy sencilla y parece mentira, pero lo más sencillo es lo que tiene más peso. Lo más sencillo y lo más simple es muchas veces lo que más valor tiene. Entonces, quise que hicieran este ejercicio. A lo mejor cuando salgamos de esta plática, lo hacen ya, no sé, en la sala donde tengan más espacio y entonces van a ver cómo cumple con ese, con ese hecho que le estoy comentando. ¿Sale? Bueno, vamos otra vez a poner la pantalla chiquita para que vean el video bien. Y vamos a continuar. Lo primero que tenemos que saber de los músculos del cuello es que ellos están organizados en 3 grupos, ¿ok? Dependiendo de su región. Tenemos un grupo anterior, un grupo lateral y un grupo posterior. A su vez, estos grupos se van a dividir en planos. Tenemos un plano profundo y un plano superficial. Los planos del grupo posterior son característicos de ese grupo posterior y los vamos a hablar cuando veamos el video de los músculos del cuello del grupo posterior. Lo mejor de todo esto es que tenemos mnemotecnias para recordarnos estos músculos, todos los nombres de los músculos, y que se las iré diciendo a medida de que transcurre cada video. Comencemos con los músculos del plano superficial de la región anterior del cuello. Estos músculos se agrupan según la localización con respecto al hueso ioides, de modo de que los que están por encima o superior al hueso ioides se llaman suprayoideos y los que están inferior al hueso ioides se llaman infrayoideos. Y son 4 y 4. Estos músculos suprayoideos e infrayoideos, ¿qué tan importantes son? Bueno, les digo que se coloquen su mano sobre la parte anterior del cuello. Y ahora traguen. Ven que sube la laringe y sube el ioides y luego desciende. Bueno, esa es la acción de los músculos suprayoideos, la elevación y el descenso del hueso ioides. De modo de que estos músculos son súper importantes en la deglución. Me encantan estos músculos porque ellos te dicen de una vez su origen y su inserción. Por ejemplo, uno de ellos es el esterno tiroideo. Esterno significa que se origina en el esternón y tiro de que se inserta en el cartílago tiroides. De manera que es muy fácil aprenderlos. Dicho todo esto, podemos empezar con los músculos suprayoideos. Ellos, como están por encima del hueso ioides, lo que van a hacer es elevar al hueso ioides, excepto unos músculos que realizan otra acción además de esta que les acabo de mencionar. Para aprendernos los músculos de la región suprayoidea, los músculos suprayoideos, tenemos la mnemotecnia. Esta mnemotecnia, no sé quién la inventó, pero de verdad que está excelente. Gracias al que creó esta mnemotecnia, de verdad. Esta mnemotecnia es la de diga, estilo, mi general. Diga, estilo, mi general quiere decir diga, digástico, estilo, estiloyoideo, mi de miloyoideo y general de geniyoideo. Vamos a dibujar primero al estiloyoideo, que como su nombre lo indica, se origina en la apófisis estiloides y desciende hasta el cuerpo del hueso ioides. ¿Cuál es la acción de este estiloyoideo? Él lo que va a hacer es elevar al hueso ioides. Y por eso colocamos una flechita hacia arriba. Elevar el hueso ioides. Este genioideo va a estar inervado por el nervio facial. Seguimos con el músculo digástrico. El músculo digástrico es un músculo especial porque tiene 2 vientres. Como su nombre lo indica, tiene 2 vientres. Un vientre posterior y un vientre anterior. El vientre posterior se origina en la incisura mastoidea.
Y como tiene dos vientres, significa que tiene que haber un tendón entre ellos, que va a ser el tendón intermedio, que se ubica por acá. Y luego viene el vientre anterior, que se inserta en la fosa digástrica de la mandíbula. ¿Ok? Vientre posterior, vientre anterior. El digástrico, como tiene dos vientres, va a tener dos funciones. ¿Cuáles van a ser estas dos funciones? Bueno, depende de qué hueso esté fijo. Si el dioides está fijo, el digástrico va a descender a la mandíbula, de manera que dibujamos una flechita hacia abajo. Desciende a la mandíbula. Y si la mandíbula está fija, lo que hace es elevar al hueso dioides, como el estiloideo. La inervación del digástrico. El vientre posterior del digástrico se va a copiar de la inervación del estiloideo. ¿Cuál era la inervación del estiloideo? Era el nervio facial, el par craneal número 7. Así que el vientre posterior del digástrico va a estar inervado por el par craneal 7. Luego tenemos al vientre anterior del digástrico. Este vientre anterior del digástrico se va a copiar del miloioideo, que ya vamos a ver, y es que la inervación de este vientre anterior es el nervio miloioideo, rama del nervio alveolar inferior, rama del nervio mandibular, rama del nervio trigémino. ¿Ok? Rama, rama, rama. Luego tenemos al miloioideo. El miloioideo se va a originar de la línea miloioidea de la mandíbula y se va a insertar al cuerpo del hueso ioides. Todos van al cuerpo del hueso ioides. Y va a ser de esta manera. ¿Okay? Aquí tenemos a nuestro miloioideo. ¿Qué va a hacer el miloioideo? El miloioideo lo que va a hacer es elevar al hueso ioides como los demás. Y este miloioideo es importante porque él es el que forma el piso de la boca. De esta manera, tenemos esta figura anatómica, este esquema, que es como si una persona estuviera con el cuello en extensión, ¿okay? De esta manera. Y que podemos ver que el piso de la boca es el miloioideo y que él tiene fibras oblicuas de esta manera. Este músculo sería el músculo digástrico, este que vemos acá. Y el que sigue es el músculo genioideo. El músculo genioideo está superior al miloioideo. ¿Okay? De manera de que si en esta parte quitamos al miloioideo, vamos a ver al genioideo. Geni quiere decir apófisis geni, o también puede ser llamada espina mentoniana inferior. La espina mentoniana inferior estaría por acá en la mandíbula y de ahí se origina este genioideo y se inserta en el cuerpo del dioides también. Este músculo también va a tener dos acciones, y es que si el dioides está fijo, él desciende a la mandíbula, y si la mandíbula está fija, él eleva al hueso ioides, de esta manera. La inervación del genioideo va a estar dada por la rama anterior del primer nervio cervical que discurre por el nervio del hipogloso. Y creo que ya terminamos. Ajá. Entonces, de superficial a profundo, estaríamos viendo primero al digástrico, ¿ok? Después estaría el miloioideo, que es el piso de la boca, y después por encima de este miloioideo, ¿quién estaría? El genioideo. ¿Qué sería este acá? Genioideo, miloioideo y digástrico. Músculos infraioideos. Los infraioideos, como están por debajo del ioides, lo que van a hacer es descender al hueso ioides. Y uno que otro, bueno, más bien uno que va a hacer otra acción además de esta. Estos, para recordarnos de los músculos infraioideos, tenemos la mnemotecnia, esta sí la inventé yo, tenemos la mnemotecnia de este hilo o esta tira. Imagínense que están con su abuela, y su abuela está cosiendo, y ella les dice, pásame algo de esa mesa, y tú vas a la mesa y ves un hilo, y ves
una tira. Tira quiere decir un pedazo de tela. Y le preguntas, ¿este hilo o esta tira? Este hilo hace referencia al esterno-yoideo. Este hilo, esterno-yoideo. El O hace referencia al homoyoideo. Esta tira es el esterno-tiroideo y tira es el tiroyoideo. También esta mnemotecnia nos dice cuáles son los del plano superficial y cuáles son los del plano profundo. Los dos primeros son del plano superficial y los dos últimos son del plano profundo. Tenemos que el esterno-yoideo se origina del manubrio esternal y va al cuerpo del yoides. También se origina de la parte external de la clavícula. ¿Okay? De esta manera. Este músculo lo que va a hacer es descender al hueso yoides, de manera que dibujamos una flechota gigante desciende al hueso yoides. ¿Ok? Este músculo cubre a los músculos del plano profundo, cubre a la glándula tiroides, cubre a la laringe y cubre a la tráquea. Cubre a todo el mundo. Luego sigue el músculo homoyoideo. El homoyoideo, ¿por qué dibujé esto? Porque tiene un tendón intermedio. Esto significa que el homoyoideo es un músculo digástrico. Tiene dos vientres. A diferencia del digástrico, no va a ser anterior y posterior, sino que los vientres van a ser superior e inferior. Este homoyoideo viene de la palabra omóplato. Ese era el nombre que antes se le decía a la escápula, omóplato. Entonces, él se origina del borde superior de la escápula, medial a la escotadura supraescapular. Viene por acá. Este sería el vientre inferior. Tendón intermedio y vientre superior. ¿A dónde va? Al cuerpo del hueso yoides. ¿Qué hace este músculo? Este músculo va a descender al hueso yoides y por eso su flecha está aquí abajo. Este músculo está lateral al tiroyoideo. Seguimos con los músculos del plano profundo. Los músculos del plano profundo son el esterno-tiroideo y el tiroyoideo. El esterno-tiroideo se origina de la cara posterior del manubrio del esternón, ¿okay? De esta manera, y va hacia la línea oblicua del cartílago tiroides. De acá, acá. Y lo que él hace es descender a la laringe. Así que dibujamos una flechita hacia abajo. Nuestro siguiente músculo es la continuación de este esterno tiroideo, que es el tiroyoideo. Y va desde la línea oblicua del cartílago tiroides al cuerpo del hueso yoides. Estos músculos no se verían porque estarían tapados por quienes estarían ocultos por el músculo externo yoideo. ¿Okay? La acción de este músculo tiroyoideo es doble. Tenemos que él va a descender al yoides y que si el yoides está fijo, él lo que va a hacer es elevar a la laringe. El tiroyoideo. Ahora, su inervación. Los externos y el homo, esto quiere decir el externo yoideo y el externo tiroideo y el homoyoideo, van a estar inervados por la raíz superior del asa cervical. Y el que nos queda, que es el tiroyoideo, está inervado por el mismo que el genioideo. Es decir, por la rama anterior del primer nervio cervical que discurre a través del nervio hipogloso. Y con esto terminamos los músculos suprayoideos e infrayoideos. Técnica de stretching de los músculos anteriores del cuello. Con el paciente en decúbito supino y el cuello en hiperextensión, el terapeuta de pie y al lado del paciente
con la mano cefálica y con la mano caudal se localizan los músculos anteriores del cuello por arriba del cartílago tiroides. Se solicita al paciente que jale aire y cuando expira se separan los dedos en sentido cefalocaudal. Jalo aire, suelto, saco aire, separo los dedos en sentido cefalocaudal. Jalo aire, suelto, saco aire, estiro. Esto se repite el número de veces que sea necesario para relajar o el número de 8. Se vuelve a la posición inicial del paciente y se testa nuevamente. Bien, bueno, ahí dije en dirección cefalocaudal y no, la cefalocaudal sería de arriba hacia abajo, no. La mano cefálica dirige, se desplaza hacia arriba, hacia la parte cefálica, y la caudal se desplaza hacia los pies, hacia abajo, cada vez que hay expiración. No sé si ustedes en alguna ocasión hayan hecho mucho ejercicio, por ejemplo, un poquito de pesas o movimiento de ejercicios de gimnasio y nos queda doliendo esta parte anterior del cuello. Bueno, pues ahí intervienen todos estos músculos. Cuando nosotros tenemos dolor ahí o cuando vemos que las personas empiezan a tener un prognatismo, a lo mejor, o empiezan a tener dolor en la mandíbula, en la articulación temporomandibular, valdría la pena hacer esta técnica para relajar y en todo caso, pues hacer algún otro tipo de ejercicio para fortalecer estos músculos, ¿verdad? Más bien, más de que fortalecer o relajar, es llevarlo al equilibrio o a la neutralidad, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a ver ahorita un video que va a hablar del angular del omóplato y que tiene que ver mucho también, ahorita ya lo vimos con el dioides, que tiene relación. Y estos angulares del omóplato, al menos yo dentro de la práctica he visto que dan mucha lata. Van con el médico convencional, les da analgésicos, les da relajantes musculares y es muy latoso. Pero yo lo que he visto es que con este tipo de herramienta les va muy bien. Vamos a ver qué nos dicen del angular del omóplato. Únicamente el músculo elevador de la escápula. Es un músculo que siempre se relaciona con la clínica. Bien, es bastante fino. Va, como ven en sus pantallas, este músculo va a descender desde las apófisis transversas, si hacemos zoom, desde C1, es decir, el atlas, hasta C4, las primeras 4 vértebras cervicales. Y su inserción va a ser la parte superior del borde medial de la escápula. Va a estar inervado por el nervio escapular dorsal, que es una raíz de C4, C5 y también raíces de C3 y C4. La función principal, y no se van a olvidar porque es el nombre del músculo, va a ser elevar la escápula. En nomenclatura antigua se denominaba el angular de la escápula. Como dije, este músculo la va a elevar y también puede ayudar a todos los otros músculos que se insertan en la escápula a rotarla inferiormente. Por ejemplo, el trapecio, que vimos en un video anatómico anterior, que también ayuda, y voy a dejarlo acá en pantalla para que lo puedan revisar, a realizar el movimiento de rotación escapular, todo relacionado con el movimiento de miembro superior también. El aporte arterial, la nutrición de este músculo va a estar principalmente guiada por las arterias cervicales transversas y las ascendentes. Creo que esto es lo necesario que tenemos que saber anatómicamente
de este músculo, ya y mucho mejor si lo ven gráficamente acá en sus pantallas, las fibras que tiene en su origen e inervación, su disposición, su función, su nutrición sanguínea, que quizás no se enseña mucho, pero nunca está de más saberla. Bien, bueno, fue el angular del omóplato o el elevador del omóplato de la escápula, ¿verdad? Vamos a ver la técnica de stretching del angular del omóplato. Técnica stretching del músculo angular del omóplato. Con el paciente en decúbito supino, se toma el miembro torácico del lado a tratar, se lleva la palma de la mano por detrás del omóplato del paciente, el terapeuta sentado detrás del paciente, con la mano del terapeuta contralateral al lado a tratar, se toma el cuello y la mano del lado a tratar sobre el codo con la palma de la mano. Se pide al paciente que jale aire y cuando expira se gira el cuello del lado contralateral y se baja el codo a la altura de la mesa. Jalo aire, se regresa, saco aire, jalo aire, la mano del lado a tratar hace una barrera, saco aire, se extiende más, jalo aire, regreso la cabeza y la mano del lado a tratar se mantiene en barrera, saco aire, vuelvo a rotar la cabeza. Al término de 8 movimientos, se regresa la cabeza a la posición inicial y el miembro torácico del lado a tratar igual. Se testa nuevamente. Bien, bueno, esa es para mí una herramienta muy, muy, muy útil. No sé, Citlali, tú en tu experiencia, si ves esto o qué tan complicado es. Hay cosas que yo por experiencia en este tipo de herramientas, hay cosas que son muy molestas para el paciente, pero en la medicina convencional así como que no les hacen mucho caso. Y nosotros con acupuntura o con esta técnica hacemos mucha énfasis y los pacientes se van muy, muy agradecidos. Es altamente relajante. ¿Qué experiencia tienes acerca de este músculo? Bueno, casi siempre es lo que más se contractura ya sea por el estrés o por las posturas. Y sí, como dice, sí es muy molesto para Muy ellos. latoso. Ajá, no es como muy complicado de tratar a veces porque no tarda mucho en quitar el dolor. Ajá, entonces sí. Bueno, yo te voy a invitar que pruebes con esta técnica y vas a ver que vas a cortar por mucho el tiempo de relajación. Es algo que cuando te lo realizan es altamente relajante y acortas mucho el tiempo de recuperación. Yo te voy a pedir favor que no me creas, simplemente hazlo. ¿Sale? Doctor, Ajá. yo sí quiero exponer mi experiencia porque cuando he trabajado con usted ese punto, era el hombro derecho, pero se daba el jalón justo en ese músculo. Y justo con este movimiento, con esta técnica, el hombro ya dejó de molestar y el músculo del cuello también bajó, o sea, completamente desapareció el dolor y fue con una sola ocasión que... Una sola sesión. Sesión, sí. Sí, yo sé que, gracias, yo sé que a lo mejor, sobre todo Citlali que se dedica a esto, pudiera pensar, ay, qué exagerados, o ay, ¿a poco es cierto?
yo siempre uso la palabra, no me creas, hazlo, ¿sí? Y repito, no eres la única licenciada en rehabilitación que ha tomado este curso. Hay, no sé, no podría decir un número, pero ¿para qué? Son muchos los que lo han tomado y se van con una sonrisa de oreja a oreja porque les resuelve problemas que habían estado ahí detenidos en los pacientes por mucho tiempo, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. El trapecio. Este modelo me encanta anatómicamente porque es bastante gráfico, nos explica muy claro la disposición muscular y si lo vemos de lado nos damos cuenta que es un músculo aplanado. ¿Se pueden dar cuenta? Yo creo que sí. Y también nos podemos dar cuenta que es triangular. ¿De qué manera? Tomando la base a nivel de la columna voy a eliminar medio trapecio, ¡pam! Y ahí nos damos cuenta que es un triángulo, con su base a nivel de la columna y sus vértices a nivel de sus inserciones en la espina de la escápula, el acromion y la clavícula. Clásicamente, hablando del origen, se denomina que nace en la línea nucal superior, sigue por el ligamento nucal, que llega hasta C7, luego continúa por los procesos o las apófisis espinosas hasta llegar a T12, de C7 a T12. Su inserción va a tener un tercio lateral en la escápula, o sea, en la clavícula, perdón, a nivel acromial y también a nivel de la espina de la escápula. La inervación de este músculo va a estar guiada, la inervación motora, por el nervio accesorio que es un par craneal, el par craneal número 11. Pero su inervación propioceptiva va a corresponder a las raíces C3 y C4. Este músculo lo podemos dividir en fibras que son superiores, fibras medias y fibras inferiores. Las fibras superiores, que van desde el cráneo y la parte superior de la columna vertebral, van a descender para insertarse a nivel clavicular. Ahí pueden ver la línea de la fibra. Las fibras, al provocar una contracción, van a lograr que eleven la escápula. También conjuntamente este músculo entre sus fibras superiores e inferiores van a favorecer el movimiento de abducción del húmero, la abducción del hombro. ¿Cómo? Favoreciendo la rotación escapular, porque hay que tomar en cuenta que según el conjunto escápulo-humeral hay ciertos grados de amplitud que van acompañados por una rotación escapular y estos son los grados también en conjunto con otros músculos con el trapecio. Y por último, este músculo, anatómicamente hablando, nada más de rehabilitación ni otros temas más profundos, va a estar con un aporte sanguíneo correspondiente a la rama superficial de la arteria cervical transversa y la rama acromial de la arteria supraescapular. Y también las ramas dorsales de las arterias intercostales posteriores. Bien, miren, una parte para los que no están muy habituados de un lenguaje que ahorita el que narró la película dijo, fue la aducción y la abducción. A de Antonio, D de dedo, U de unión, aducción, y la abducción, A de Antonio, B de burro y D de dedo. ¿Qué diferencia es de la abducción a la aducción? Es que la aducción lleva alguna extremidad o algún grupo muscular a la línea media, o sea, acerca la línea media. Y la ABD o la abducción es la que lo aleja. ¿Se acuerdan que ayer cuando veíamos lo del diagnóstico en una posición estática, les decía yo que a veces un hombro está más lejos que el otro? Es como si estuviera muy corto de un lado y el otro hombro estuviera muy lejos. En algunas veces, el responsable de esto
son los trapecios. Y cuando nosotros los tratamos, mejoran por mucho los pacientes. Hay algunos que todavía cuando se levantan y se van y los volvemos a testar, no está al 100%. Sin embargo, bueno, también le tenemos que dar tiempo al músculo a que reaccione, a que se irrigue bien. Entonces, los podemos volver a citar y en función a eso, volvemos a testar y a veces ya desapareció esa asimetría o a veces pueden continuar y seguimos trabajando. Pero la verdad, por la experiencia que yo tengo, rara vez vuelvo a citar y citar por el mismo motivo a un paciente. No sé si porque tengo suerte que así sea o porque los pacientes se componen rápido, pero créanme que no entretenemos mucho a los pacientes si hacemos este tipo de técnicas. ¿Tú cómo los tratas, Itlari, si no es indiscreción, cuando tienen más un hombro acortado, o sea, más cerca de la línea media y el otro más desplazado? ¿Ustedes cómo lo ven desde la rehabilitación? Pues se trata con ejercicios y también se les puede sugerir el uso de algún aditamento como una faja o terapia como hidroterapia para los músculos, más o menos. ¿Y cuántas sesiones te llevas ahí? Pues aproximadamente, pues casi 10 es el promedio, o a veces dependiendo también de cuánto tiempo tengan con el dolor, si es crónico puede ser un poquito más o ya definitivamente también tiene que ver mucho el tiempo. Bueno, pues yo te voy a invitar a que hagas esto, que no me creas, que lo hagas y después, cuando hagas la técnica, los vuelves a testar y vas a ver qué respuesta tienes. ¿Vale? Bien. Sí, está bien. Bueno, vamos a continuar ahora con una técnica de Jones para el trapecio superior. Técnica de Jones para trapecio superior. Con el paciente en decúbito supino y el terapeuta detrás del paciente, se localiza de lado a tratar el punto sensible del trapecio superior. Para localizarlo, se toma la distancia media de la clavícula y a esa altura se lleva hasta el trapecio. Con el dedo pulgar se aplican 4 kilos de presión y con la mano contralateral se hace toma del cuello y se lleva a estado de confort. En ese momento nos detenemos durante 90 segundos y al término de los 90 segundos se regresa la cabeza a la posición inicial lentamente, se deposita y se suelta el punto doloroso y nuevamente se vuelve a testar. La técnica de Jones para trapecio superior bilateral o modificada es cuando yo testo al paciente y le duelen los dos trapecios. Cuando sucede eso, nuevamente localizo la distancia media de la clavícula y lo llevo al trapecio superior. En ese momento, con los pulgares aplico 4 kilos de presión y me mantengo simplemente durante 90 segundos. Ahí no busco un estado de confort porque las dos manos las tengo ocupadas. Al término de los 90 segundos o cuando yo sienta que se rompe el espasmo, le pregunto al paciente si sigue con dolor y de decirme que no, simplemente suelto y testo nuevamente. Bien, miren, cuando nosotros ya agarramos más experiencia, cuando nos centramos mucho, nos concentramos en el paciente y desarrollamos la habilidad de la percepción, entonces ni siquiera me estoy los 90 segundos.
muchas veces siento lo que yo le digo, porque no existe el término, que se rompe el espasmo, ¿sí? O sea, no se rompe nada, simplemente deja de estar tenso, deja de estar espástico o deja de estar contracturado y yo en los dedos siento cómo se relaja. Y entonces le digo al consultante, ¿duele? No, ya no. Y no me estuve el minuto y medio. Hay pacientes de que, les voy a ser honesto, cuando están muy, muy lesionados, eh, no me quedo 90 segundos, sino incluso me voy a los 180 segundos, o sea, 3 minutos. Pero eso ya es yo creo que he tenido, no sé, máximo 3 pacientes o 5, no los he contado, pero el común en 90 segundos se resuelve, o menos, ¿sí? Pero yo debo estar muy atento qué es lo que percibo con los dedos. Bien. Técnica de Jones para trapecios medio e inferior. Con el paciente en decúbito lateral y el terapeuta de pie y al lado del paciente, frente al paciente, el terapeuta localiza el trapecio medio e inferior. El trapecio medio lo vamos a localizar tomando el miembro torácico del paciente, lo deposito en mi brazo cefálico, localizo la espina escapular y a este nivel se encuentra T3, T4. Con el dedo índice o con el pulgar deposito 4 kilos de presión o busco el punto doloroso. Cuando sucede eso, llevo el brazo en retropulsión y busco el punto de no dolor. Ahí me mantengo durante 90 segundos y al término llevo en la posición inicial y testo nuevamente. Cabe recordar que el terapeuta debe de tener su pierna cefálica en flexión y la pierna caudal en extensión. Para el trapecio inferior, en la misma posición lateral, el terapeuta busca el ángulo inferior de la escápula y esto está a nivel de T7. A ese nivel se busca el punto sensible o el punto doloroso. Se toma con la mano contralateral o la cefálica el miembro torácico del paciente. El terapeuta flexiona su pierna cefálica y extiende la caudal. Una vez localizado el punto doloroso, el terapeuta lleva en retropulsión el miembro torácico del paciente hasta buscar el estado de confort. Aplica 4 kilos de presión y al término de 90 segundos se regresa el miembro torácico del paciente a la posición inicial, se retira la presión y se vuelve a testar. Bueno, si ustedes ven es muy, muy sencillo. Primero vimos cómo se testa las fibras superiores. Eso se hace sentado el terapeuta atrás del paciente y a la cabeza, y es muy sencillo localizar. De hecho, un porcentaje muy alto, no sé cuánto, pero muy alto de las personas siempre está con dolor en esa parte. Ahí hay un punto, precisamente donde ponemos los dedos, hay un punto de acupuntura que se llama Jingnin, y bueno, cuando yo no sabía hacer esto, pues les ponía acupuntura y los relajaba. ¿Cuál es la diferencia? Pues lo que con la acupuntura, a pesar que es buena y que, bueno, yo soy acupunturista, pues gasto material y si no tengo agujas,
Y si escasearon las agujas, o si, no sé, la persona es muy sensible, hay personas que no les gustan las agujas, nada más ven, hoy vi a una paciente, por cierto, que dice, ay doctor, se me olvidaron las agujas, pero ya me acordé cuando estaba aquí en el consultorio, y es que le dije a mi esposo, ay, nada más de pensar en las agujas, hasta sudo y tiemblo. El común de las mujeres es muy machota y no siente dolor, pero hay mujeres o hombres, sobre todo los hombres, somos más collones para eso. Pues es doloroso, es un trauma, ¿no? Un traumatismo. Entonces, con esta técnica, en ese punto Jingmin, que es donde pongo los dedos cuando testo las fibras superiores, eh, no me voy a tardar los 20 minutos con la aguja ahí puesta en ese músculo o en esas fibras. Me voy a tardar minuto y medio. O sea, de todas, es muy beneficioso por ese sentido. Las fibras medias las localizo más o menos a la altura de T3, que es en el ángulo escapular medial o interno, y las inferiores en la ángulo escapular inferior a nivel de T7, ¿sí? En la distancia media. Entonces, es algo muy, muy sencillo que realizamos, pero más que sencillo es los resultados que obtenemos de esto. Ver plano, este músculo macizo que corresponde al pectoral mayor. Este músculo se va a originar en distintas porciones de distintas estructuras. Comenzamos por superior, en la mitad interna o proximal de la escápula, luego la superficie lateral anterior del esternón, pasando por el manubrio, el cuerpo también, y esto también abarca los primeros 7 cartílagos costales. Luego se produce una prolongación por la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Y la inserción de este músculo va a ser a nivel del húmero. En la parte proximal de este, en el labio lateral del surco intertuberositario. Bien, porque hay distintos músculos que se insertan en este surco, pero recuerden que es en el labio lateral. Va a estar inervado por los nervios pectoral medial y lateral, y la función que va a cumplir será la de aducción, es decir, aproximar el húmero, el brazo, hacia nosotros, hacia el esqueleto axial. También va a participar en la rotación interna y también en la flexión del húmero, afectando la articulación del hombro. Bien, hace rato les platiqué que puede estar el hombro, un hombro más corto que otro, o sea, uno que está más cerca de la línea media y el otro está más alejado de la línea media. Yo les dije que, por ejemplo, cuando veía esos casos les trataba el trapecio, pero también pectoral, este pectoral mayor. ¿Qué pasa? Que lo voy a testar diciéndole al paciente o al consultante que le voy a tocar el pecho, sobre todo en las damas. Les digo, le voy a tocar el pecho sin tocar sus glándulas mamarias. Le hago esa aclaración. Voy palpando a nivel de la línea media clavicular o línea mamaria, sin tocar las mamas, por arriba de las mamas, y luego me voy a los lados. Y es muy común que la gente sienta dolor. Ahí aplico técnica de Jones. Me voy por debajo de las glándulas mamarias y luego me voy lateral a la línea media del esternón. Y es también muy común que ahí las personas sientan dolor. Ojo, sin tocar glándulas mamarias.
Y aquí no importa si ustedes son mujeres o no, ahora les da igual demandar a un doctor o a una doctora, ¿sí? Entonces, tenemos que avisar en todo momento qué vamos a hacer, tenemos que explorar y aplicar la técnica. Vamos a ver. Técnica de Jones para el pectoral. Con el paciente en decúbito supino y el terapeuta al lado del paciente, se localiza el dolor del pectoral. Con la mano cefálica se lleva en extensión el miembro torácico del paciente del lado a tratar y se lleva al estado de confort. Cuando llego al estado de confort y con 4 kilos de presión, me mantengo 90 segundos. Al término de ello, se regresa a la posición inicial, el miembro torácico se suelta y se testa nuevamente. La variante es que con el paciente en decúbito supino, yo voy a localizar el dolor pectoral. Este puede ser bilateral o unilateral. Si es unilateral, con la mano contraria al lado de tratar, con el pulgar se depositan 4 kilos de peso o se localiza el punto doloroso. Con la mano del lado a tratar se lleva a la flexión y al punto no doloroso de confort. Se mantiene durante 90 segundos y se deposita la mano. Cuando el dolor es bilateral, yo deposito la presión en ambos pectorales y sin llevar a ningún estado de confort, me mantengo durante 90 segundos. Al término de los 90 segundos, suelto y testo nuevamente. Bien, ahí la verdad que esa es la técnica, la segunda, la que yo más uso. No quiere decir que no esté bien hecho usar la primera técnica, yo uso la segunda, la variante. Y ahí en esa posición que ustedes están viendo en la imagen es cuando le advierto al paciente que sin tocar las glándulas mamarias, en caso de ser mujer, voy a tocar el músculo pectoral en la región periglandular, ¿sí? O sea, al lado de las glándulas mamarias. Y donde he visto que también les da mucho dolor, que les dije hace ratito, fue a nivel del esternón. No sé si hasta aquí van las cosas en claro. ¿Quieren hacer alguna pregunta, aclaración o tienen alguna duda de esto? Yo tengo una pregunta. A ver. Cuando se dice llevar a la forma de confort, ¿sí se Ajá, dice? estado de confort. El estado de confort, ¿cómo sabemos que ya encontramos ese estado? Porque, por ejemplo, yo palpo, por ejemplo, de forma unilateral el pectoral o el músculo que tú quieras, el músculo trapecio superior, por ejemplo. Yo pongo el dedo ahí. A ver, voy a ver si puedo modificar esto. A ver. No, no. Es que no me estoy viendo yo. Bueno, vamos a dejar de compartir. ¿Sí? Ahí. Miren, haz de cuenta que yo localizo aquí. Este es mi modelo anatómico, ¿sí? Este es el trapecio superior. Si yo aquí siento, además de que está tenso y al paciente le duele, entonces lo que voy a hacer a ver, ya,
Estaba silenciado. Ya me escuchan, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Díganme Sí. que sí. Bueno, aquí yo tengo mi modelo anatómico. Aquí está mi trapecio. Yo voy a ver la distancia media de mi clavícula. A esa distancia me voy arriba al trapecio. Es un ejemplo que estoy poniendo, pero aplica en todos los músculos. Aplico 4 kilos de presión y el paciente dice, ay, me está doliendo, ¿no? O le digo, ¿duele? Sí, sí, duele. Tomo, en este caso, la cabeza, o si es en el pectoral, tomo el miembro torácico y lo muevo. Cuando yo, por ejemplo, aquí muevo la cabeza, la roto, la llevo a flexión, a extensión, a flexión lateral del lado del dolor, o como yo la pueda mover, va a haber un punto donde le voy a decir, me avisa cuando no duela. Sí, yo estoy moviendo, ya no me duele. Ahí duele poquito, no. Duele, me duele más, le muevo. Duele, ya menos, ahí no me duele. Cuando me dicen ahí no me duele, ahí me quedo 90 segundos. Cuando me dicen que no me duele, ese es el estado de confort, ¿sí? Cuento 90 segundos o estoy muy atento cuando se rompe el espasmo y le digo, ¿sigue doliendo? No, llevo al estado original o de reposo y testo nuevamente. Pero aplica para todos los músculos. Ahorita porque tengo este modelo anatómico aquí, pero aplica en cualquier músculo. Voy a estar manipulando. Si es, por ejemplo, que yo trato el bíceps braquial, yo toco, ay, me duele, voy a rotar la muñeca, voy a flexionar, voy a extender, voy a hacer una aducción, una abducción, voy a estar moviendo. Cuando el paciente me diga, ay, no me duele, ahí me quedo porque es el estado de confort. Y a veces voy a tener la mano así, y si así el paciente está en estado de confort, así me tengo que quedar los 90 segundos. ¿Me expliqué? Sí, sí, sí. ¿Alguna Gracias, duda? ya la entendí. Ahora No, ya no. sí, ya no. Sí, Bueno, gracias. pues llegamos hasta aquí por el día de hoy. Mañana continuamos. Espero que pronto pueda bajar el video y tan pronto como lo pueda bajar lo subo y les mando la liga y les voy a pedir de favor que lo repasen, ¿sí? Si a lo mejor dicen es que es mucho tiempo ver todo el video, bueno, pues entonces ojeen los apuntes para que entre más y mejor preparados lleguen el domingo, va a ser más ágil todo esto. Pídanle a un familiar que les ayude para que ustedes hagan las técnicas y van a ver que les va a ir muy, muy bien. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, ya ninguna, gracias. ¿Ninguna? Bueno, entonces nos vemos mañanita. Ahora, ¿cómo le hago aquí? Porque ya no sé. Bueno, nos vemos. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas Se noches. cuidan Gracias, mucho. igualmente. Gracias, Gracias. igualmente. Buenas noches. Buenas noches.